Buenas tardes, compañeros. Los integrantes del equipo son Rosa Itzel Méndez Carrillo, Juan José González Quintana, Evelyn Graciela Orozco, Cristian Joel Orozco Virrueta, José Eduardo Méndez Bautista y Carlos Raúl Alcázar Ramírez. Comencemos. Como objetivo, tenemos que el alumno analice y pueda explicar las prácticas de lo que engloba el entorno político, así como también el riesgo y el enfoque para saber administrarlo correctamente. Hola, buenas tardes. Soy Rosa Ixel Méndez Carrillo y yo les voy a hablar sobre el entorno político y la diferencia entre el individualismo y el colectivismo. Los sistemas políticos y jurídicos convergen y varían entre países en términos de sus principios y rutinas prácticas. Los dos estándares que fundamentan la evaluación de un sistema político son el grado al que enfatiza el individualismo contra el colectivismo y el grado al que es democrático contra totalitario. Para estar más en contexto, el individualismo defiende los intereses del individuo por encima de los de la sociedad. Se basa en la primacía de las libertades personales en los ámbitos político, económico y cultural. En las implicaciones de negocios, el individualismo sostiene que cada persona tiene derecho a tomar decisiones económicas libres de reglas. Por otro lado, el colectivismo sostiene que las necesidades de la sociedad toman precedencia sobre las necesidades del individuo. Este fomenta la intervención del Estado para mejorar el bienestar del grupo a expensas de los individuos. En el mundo de los negocios, las decisiones se toman en grupo para un mismo bien. Buenas tardes, compañeros. Yo soy Juan José González y les voy a explicar la ideología política y el análisis espectro. Ideología política. La orientación hacia el individualismo o el colectivismo da forma al sistema político de una nación. Una ideología es una visión integral que define una concepción holística de un ideal abstracto y sus procesos de pensamiento normativo. Una ideología política estipula cómo debería funcionar la sociedad y hace una semblanza. Por ejemplo, en Estados Unidos, los principios liberales del Partido Demócrata y la doctrina conservadora del Partido Republicano defienden sus ideologías políticas respectivas. El primero favorece medidas colectivistas, tales como impuestos progresivos y estrictos estándares ambientales, mientras que los conservadores fomentan medidas individualistas. En Japón hay una situación similar. Su Partido Demócrata promueve el liberalismo y el Partido Liberal Democrático defiende el conservadurismo. Prácticamente, una ideología política va más allá de la descripción de una visión de futuro mejor y más brillante. La mayoría de las naciones es pluralista en el sentido de que diferentes grupos políticos fomentan las ideologías que están en competencia. El pluralismo también surge cuando en un país dos o más grupos difieren en cuanto al idioma. Las ideologías que están en competencia requieren que los gobiernos, al carecer de autoridad para actuar unilateralmente, negocien soluciones. Análisis espectro. En la siguiente figura se describe un espectro político de diversas formas de ideologías políticas. Al especificar una figura conceptual básica, el análisis espectro guía la evaluación de un tema. En la siguiente figura se indica que las ideologías ubicadas entre estos extremos interpretarán la libertad de manera diferente. Las ideologías políticas liberales, por ejemplo, defienden el derecho de las personas, mientras que el autoritarismo subordina las libertades individuales al bienestar de la colectividad. Cada ideología política incluida en la siguiente figura es notable. Las limitaciones de espacio nos impiden explicar cada una. Sin embargo, comprender los ideales y los medios de los dos extremos, democracia y totalitarismo, ayuda a explicar a las demás. Democracia, totalitarismo y estándar de la libertad. Abraham Lincoln sostenía que la democracia es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hoy en día se entiende esta ideología en los principios de que todos los ciudadanos son política y jurídicamente iguales. Todos tienen igual opinión, creencias, expresión y asociación. La democracia apoya actitudes individualistas que permiten invertir y operar con base en estándares económicos no políticos, que crea entornos de negocio que promueven el comercio y amplían el intercambio
dentro de países. Tipos de democracia. Representativa. Se origina en una constitución que protege las libertades individuales y civiles. La ley trata a todos los ciudadanos, tanto públicos como privados, de igual manera. Los funcionarios representan a los votantes, aunque pueden actuar como se les parezca. Algunos ejemplos es Estados Unidos y Japón. Multipartidaria. Es un sistema político mediante el cual se rigen 3 o más partidos, ya sea separado o como una coalición. Los líderes de un solo partido no pueden legislar solos. Por ejemplo, Canadá, Alemania, Italia e Israel. Parlamentaria. Los ciudadanos ejercen el poder político mediante la elección de representantes a un poder legislativo denominado Parlamento. La legislatura es la fuente de legitimidad de los diferentes ministros social. Aplica los medios democráticos para impulsar la transición del capitalismo al socialismo. El gobierno regula el capitalismo. Totalitarismo. El totalitarismo defiende el poder de unos pocos sobre el de la mayoría. El gobierno ejerce control sobre muchos o hasta de todos los aspectos de la vida. Y oposición política y cultural reprimida. Hay varios tipos de totalitarismo. El primero es el autoritario, que no tolera la desviación alguna de la ideología del Estado. La vida cotidiana refleja la obediencia a la autoridad del Estado. La resistencia incurre. Fascismo. Organiza una nación basada en perspectivas, valores y sistemas corporativistas. Aboga por un Estado de partido único que controla a través de fuerza las mentes y almas. Ejemplos: Corea del Norte y Birmania. Laico. Gobierno de partido único que controla las elecciones, tolera la disidencia siempre y cuando no desafía al Estado y suprime otras ideologías. Teocrático. El gobierno es una expresión de la deidad preferida. Los líderes pretenden representar sus intereses en la tierra. La estricta regulación social y la reglamentación de género. Ejemplo: Irán, Afganistán. Estándar de la libertad. La libertad es posible solo en los sistemas políticos democráticos donde los gobiernos son responsables ante su propio pueblo. Prevalece el Estado de Derecho y las libertades de expresión y asociación. Freedom House clasifica 3 tipos de sistemas políticos. Un país libre representa competencia política abierta respecto a las libertades civiles, vida cívica independiente y medios de comunicación independientes. Por ejemplo, Australia, Brasil, India y Estados Unidos. Un país parcialmente libre representa derechos políticos y libertades civiles limitados, corrupción, legislaciones débiles, luchas étnicas y religiosas. Por ejemplo, Guatemala y Pakistán. Un país no libre tiene pocos derechos políticos o ninguno y pocas libertades civiles. El gobierno permite el mínimo o ningún ejercicio de elección personal, limita las libertades religiosas y sociales y controla una gran parte. Ejemplo: China, Rusia y Arabia Saudita. Tendencias en las ideologías políticas. La tercera ola de la democratización. La segunda mitad del siglo XX vio la difusión constante de la ideología democrática, al duplicarse el número de democracias en 2 décadas. La tercera ola de democratización ayudó a derribar el muro de Berlín en el año de 1989. Democracia, recesión y retiro. La democracia conserva un atractivo en todo el mundo. Las encuestas muestran que la gente la quiere en la mayoría de los países. La de la creciente riqueza y educación, junto con una clase media en la expansión, energiza su encanto. El riesgo político puede definirse como la probabilidad de que un evento político afecte al clima de negocios para una firma determinada. Existen muchas clases de riesgo político, las cuales pueden dividirse en general en riesgos extralegales y riesgos legales gubernamentales. Ejemplo: Estados Unidos limita la inversión extranjera en la banca y las líneas aéreas comerciales, y en Japón por razones culturales. Su sistema de valores desalienta la compra a fabricantes de otros países y el gobierno apoya el sistema.
lo que dificulta la entrada al mercado japonés, y el mercado político incluye macrofactores y microfactores. Macroriesgo político es aquel que afecta a algunos sectores de la economía o bien determinadas compañías extranjeras. Proviene generalmente de la intervención gubernamental por medio de agrupaciones de la industria, impuestos sobre ciertos tipos de actividades empresariales y leyes locales. Técnicas integrativas están diseñadas para que las compañías extranjeras se conviertan en parte de la infraestructura del país anfitrión. Su objetivo es incorporarse al ambiente y hacerse menos notoria como compañía extranjera. Una de las más simples consiste en usar un nombre que no la identifique como otro país, y si se hace una adquisición, conservar el nombre anterior. Técnicas protectoras defensivas son estrategias cuya finalidad es desalentar la intervención del país anfitrión en las operaciones organizacionales. A diferencia de las integrativas, están encaminadas a favorecer la no integración en el ambiente nacional. Primer técnica. Se realiza la investigación y desarrollo en otras regiones y se importan los conocimientos según vayan necesitándose. En caso de problemas, su base de investigación y desarrollo no se verá amenazada. Segunda técnica. Consiste en limitar el papel del personal local a las operaciones que no son indispensables para el funcionamiento de la filial. Así, en casos de problemas, los empleados locales no podrán dirigirlas adecuadamente, pues los empleados provenientes de la matriz son los únicos capaces de hacerlo. Tercera técnica. Es obtener la mayor cantidad posible de capital del país anfitrión y sus bancos. De este modo, el gobierno no querrá interferir en las operaciones porque podría poner en riesgo sus propias inversiones y la de los bancos nacionales. Con esta táctica se compra al gobierno y se le incorpora al equipo de la compañía cualquier atentado contra él. El siguiente tema es el comportamiento del mercado, que son las leyes nacionales que estipulan las prácticas permitidas en todas las formas de actividades de negocio, incluyendo abastecimiento, distribución, publicidad, precio de los productos. Un ejemplo de esto es que en Francia los camiones de carga no pueden utilizar las autopistas los domingos y las tiendas pueden tener ventas de descuento 2 veces al año en las fechas establecidas por el gobierno. El siguiente tema es la propiedad intelectual, que está constituida por ideas creativas, con experiencia innovadora o perspectivas intangibles que dan a un individuo, a una empresa o a un país una ventaja competitiva. Su protección está dentro de un país que está moderado por los legados jurídicos, el desarrollo económico y la orientación cultural de ese país. El siguiente tema nos habla que una ley común se basa en la tradición, el precedente, la costumbre y el uso y la interpretación de los tribunales en un sistema de ley civil que depende de una colección sistemática de código y estatutos que los jueces deben seguir. A mi pensar, es difícil hablar de política en estos tiempos, sin que inmediatamente nos encasillen o nos discriminen o nos encarcelen dentro de alguna de estas ideologías. En realidad, han pasado por tantas transformaciones y tienen acepciones y representantes tan diferentes que es complicado saber cuál meternos. El mercado es muy complicado, pero se podría decir que son las leyes nacionales que estipulan las prácticas permitidas en todas las formas de actividades de un negocio. En esta actualidad, el riesgo político es toda posibilidad de cambios o inestabilidad en los gobiernos, que de alguna manera siempre afectará a los intereses económicos de las empresas. En tal sentido, cualquier lugar del mundo presenta un mayor o menor riesgo político. Como conclusión tenemos que tanto empresas como inversionistas extranjeros enfrentan riesgos más altos cuando el gobierno anfitrión se vuelve cada vez más sensible de su soberanía nacional.
El sistema jurídico es el mecanismo instituido para crear, interpretar y aplicar las leyes en una jurisdicción formal. Aquí enfatizamos la importancia de vínculos y relaciones entre ideas e ideales, específicamente las relaciones entre su tipo de sistema político, su organización de la filosofía legal y su doctrina de la ley prevalecente, así como también hacer estas conexiones ayuda a evaluar la naturaleza sistemática del entorno.